Y también un reto para los jóvenes al iniciar el año, además de pensar en un ahorro, también es pensar en independizarse. Esta es la información. Leslie acaba de cumplir 20 años. Sus actividades universitarias y el trabajo de medio tiempo que tiene en una tienda departamental le han hecho pensar en independizarse de su familia. En primera, porque creo que ya tengo edad suficiente para valerme por mí misma. Y en segunda, porque la distancia de mi trabajo a la escuela están muy largas de donde yo vivo con mis padres. Y esta es una de las razones por las cuales yo quiero independizarme. Dar el paso no es nada fácil, y es que uno de los grandes obstáculos a los que se enfrenta es conseguir rentar un sitio accesible a sus ingresos mensuales. Pues creo que me estoy enfrentando a las dificultades a las que todos jóvenes se enfrentan. Esta es a las rentas muy altas. Entonces, a donde yo quiero irme, las rentas no bajan de 6,000 pesos mensuales. Para conseguir su objetivo, Leslie ve como única opción conseguir una persona que rente junto con ella, incluso con quien pueda compartir todos los gastos. En México, el 48% de los jóvenes de entre 20 y 29 años piensan independizarse de sus familias. Por ello, el sector inmobiliario se ha adaptado a las necesidades de este atractivo sector de la población. Hace 20 años era prácticamente impensable que una compañía seria le rentara a un grupo de jóvenes un departamento. Ahora esto es una práctica común y el mercado se ha adaptado a este tipo de clientela. Rentar en grupos de amigos o conocidos es la tendencia, y en la Ciudad de México las alternativas en costos son diversas. Según los expertos, hay para todo tipo de segmento. En la Ciudad de México, a pesar de que existe el mito o la percepción de que son muy caras las rentas, existen rentas adecuadas para todo tipo de bolsillos. ¿A qué me refiero? Podemos encontrar lugares dignos, bien habilitados, en buenas zonas, desde 4 o 5,000 pesos mensuales. Los requisitos indispensables no varían mucho de los clásicos que se solicitan a cualquier persona, pero lo único que los profesionales inmobiliarios solicitan es que los jóvenes que van a rentar un inmueble hablen siempre con la verdad y digan para qué se va a utilizar. Con esto, fácilmente cualquier joven podrá conquistar el sueño de independizarse. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.